José Pepe Mujica fue mucho más que un presidente. Fue guerrillero, prisionero, campesino, filósofo, político y un símbolo viviente de humildad y coherencia. Hoy, 13 de mayo de 2025, a tan solo una semana de cumplir 89 años, el mundo despide al expresidente de Uruguay, un hombre que dejó una huella profunda en la historia de América Latina. Nacido el 20 de mayo de 1935 en Montevideo, Mujica tuvo desde temprano una vida marcada por la lucha. De origen vasco e italiano, creció en un hogar modesto y desde joven mostró inquietudes políticas. En su adolescencia fue ciclista y luego, influenciado por su madre y su tío materno, empezó a militar en el Partido Nacional, pero fue más allá. Se sumó a movimientos de izquierda y en los años 60 integró el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, un grupo guerrillero que combatía la desigualdad social. Por esta militancia armada, Mujica fue capturado, baleado, torturado y pasó casi 15 años preso. Durante la dictadura uruguaya, fue uno de los rehenes del régimen, líderes tupamaros que serían ejecutados si su grupo retomaba las armas. Vivió en condiciones extremas, aislado, con escasa comida y sin contacto humano durante años. Esa experiencia lo transformó profundamente. Y quizás, de allí surgió su estilo, sobrio, directo, sin odios ni poses. Con la llegada de la democracia, Mujica fue liberado y, lejos de retirarse, volvió a la política. Ayudó a fundar el Movimiento de Participación Popular dentro del Frente Amplio. En los años 90 fue elegido diputado y luego senador, y en 2005 ocupó su primer cargo de gobierno como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Desde ahí, ya empezaba a destacar por su lenguaje llano, por hablar sin rodeos, por conectar con la gente desde la calle y no desde el poder. Pero su momento histórico llegó en 2010, cuando asumió la presidencia de Uruguay. El 29 de noviembre de 2009, José Mujica fue elegido presidente de Uruguay tras vencer en segunda vuelta al candidato del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle. Asumió el cargo el 1 de marzo de 2010, convirtiéndose en el 40º presidente constitucional del país. Su elección fue histórica por muchas razones, pero principalmente por su historia personal. Un exguerrillero tupamaro que había pasado 13 años preso, muchos de ellos en condiciones inhumanas, llegaba a la presidencia con un mensaje de reconciliación y de humildad. Desde el inicio de su mandato, Mujica imprimió un estilo austero y directo, alejado del protocolo y las formalidades del poder. Rechazó mudarse a la residencia presidencial de Suárez y Reyes y optó por seguir viviendo en su chacra, una pequeña finca en las afueras de Montevideo, junto a su esposa, Lucía Topolansky, y sus perros. Uno de ellos, Manuela, con una sola pata, se volvió símbolo de ese estilo despojado. Mujica también continuó conduciendo su emblemático Volkswagen Fusca, vehículo que se convirtió en un ícono de su presidencia. Durante su gobierno, impulsó algunas de las reformas más progresistas en la historia reciente del país. Bajo su liderazgo, se legalizó el matrimonio igualitario, posicionando a Uruguay como uno de los primeros países de América Latina en dar este paso. También se aprobó la despenalización del aborto, otorgando a las mujeres el derecho a decidir sobre sus cuerpos, y se reguló por primera vez en el mundo la producción y venta de marihuana por parte del Estado, con fines recreativos. Esta última medida generó gran controversia a nivel internacional, pero fue defendida por Mujica como una forma de quitarle poder al narcotráfico y abordar el consumo como un problema de salud pública y no penal. En materia económica, su presidencia mantuvo la senda de crecimiento sostenido que había iniciado el Frente Amplio en 2005. Se fortaleció el salario real, se redujo la pobreza y la desigualdad, y se consolidó la estabilidad macroeconómica. Mujica promovió activamente el desarrollo del sector agroexportador, al que consideraba la base productiva del país, al mismo tiempo que atrajo inversión extranjera, especialmente en sectores como la energía renovable y la tecnología. Sin embargo, Mujica también fue crítico del sistema económico global. En múltiples ocasiones, denunció el consumismo como una trampa moderna que empujaba a las personas a vivir endeudadas y esclavizadas por bienes materiales. Una de sus intervenciones más célebres fue en la Cumbre de Río,
más 20 en 2012, donde pronunció un discurso que se volvió viral. En él, llamó a repensar el modelo de desarrollo basado en el crecimiento perpetuo y defendió la sobriedad como forma de vida. Aquel discurso consolidó su imagen como una figura ética y filosófica a nivel global. A pesar de su popularidad, Mujica no estuvo exento de críticas. Algunos sectores lo acusaron de falta de gestión en áreas como la educación y la seguridad pública, mientras que otros lo criticaron por delegar en exceso y gobernar más desde lo simbólico que desde lo técnico. Sin embargo, para gran parte de los uruguayos, Mujica representó una manera distinta de ejercer el poder, más cercana, más humana y, sobre todo, coherente con su discurso. El 1 de marzo de 2015, Mujica dejó la presidencia y entregó el mando nuevamente a Tabaré Vázquez. Se despidió con una aprobación cercana al 60%, un índice alto para cualquier mandatario que concluye su mandato. Su figura, sin embargo, trascendió lo político. Fue considerado por muchos como un líder moral, una voz ética en un mundo saturado de intereses, escándalos y discursos vacíos. Tras dejar el poder en 2015, José Mujica volvió a su vida habitual en la chacra, como si el paso por la presidencia hubiera sido solo una pausa en su cotidianidad. Sin embargo, su figura no desapareció del escenario público. Continuó siendo senador de la República hasta que en octubre de 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, anunció su retiro definitivo de la vida política activa por motivos de salud. Conmovido, explicó que padecía una enfermedad inmunológica crónica y que, a su edad, ya no podía exponerse como antes. A pesar de su salida formal del Parlamento, Mujica nunca dejó de ser una voz escuchada. Lo invitaban de universidades, medios de comunicación y foros internacionales para hablar sobre democracia, derechos humanos, juventud, desigualdad y medio ambiente. En sus discursos, seguía promoviendo la filosofía de vida austera, el pensamiento crítico y la importancia de la empatía en la política. Con un lenguaje sencillo, muchas veces campesino, logró expresar ideas complejas con una claridad que conectaba tanto con jóvenes como con intelectuales. Su figura trascendió las fronteras de Uruguay. Fue entrevistado por medios de todo el mundo e incluso documentales internacionales como El Pepe, Una vida suprema, dirigido por Emir Kusturica, lo retrataron como una especie de sabio contemporáneo. En muchos rincones del planeta, se le veía como un símbolo de integridad política, un líder que, en lugar de enriquecerse, vivía con lo justo y predicaba con el ejemplo. Su célebre frase, "El que no es libre con poco, no es libre con mucho", quedó grabada en la memoria colectiva. En Uruguay, Mujica siguió teniendo una influencia importante dentro del Frente Amplio. Si bien se mantuvo al margen de los cargos, continuó opinando sobre la actualidad nacional y defendiendo causas populares. Rechazó los excesos de la política moderna, criticó los liderazgos autoritarios en América Latina y advirtió sobre los peligros de la polarización y la desinformación. Su legado es amplio y difícil de encasillar. Para algunos, es el presidente más honesto que tuvo Uruguay en su historia reciente. Para otros, fue un símbolo de que otra forma de hacer política es posible, incluso dentro de las instituciones tradicionales. Y para muchos jóvenes, representa una ética de vida basada en la coherencia, la humildad y la lucha por un mundo más justo. Aunque hoy se mantiene alejado de los reflectores, Pepe Mujica sigue siendo una figura moral y política de referencia. Vive en la misma chacra, cultiva flores con su esposa y recibe a quienes quieren escucharlo. Su vida, antes, durante y después del poder, sigue inspirando a generaciones enteras que buscan en él algo poco común en la política: autenticidad. La historia de José Mujica es, en muchos sentidos, la historia de un país que supo reinventarse. Pasó de ser un guerrillero clandestino a presidente de la nación, y lo hizo sin traicionar sus principios. Su vida nos deja preguntas profundas. ¿Es posible vivir con dignidad sin acumular riqueza? ¿Puede la política volver a ser una herramienta para servir y no para servirse? ¿Cuánto poder necesita realmente una persona para generar un cambio? En un mundo donde los líderes suelen buscar reconocimiento, riqueza o permanencia, Mujica representa una rara excepción, alguien que renunció al poder con la misma naturalidad
con la que lo aceptó. Su ejemplo no está en los grandes discursos, sino en los gestos cotidianos, en el mate compartido con vecinos, en la ropa sencilla, en las manos curtidas por la tierra. Hoy, mientras muchos políticos pierden credibilidad, Mujica sigue siendo escuchado, no por nostalgia, sino porque aún representa algo que escasea, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Su vida es una invitación a pensar distinto, a vivir con menos y ser más. ¿Y vos? ¿Crees que la política necesita más figuras como Pepe Mujica? Contanos en los comentarios qué pensás de su legado y cómo lo ves desde tu país. Si te gustó este recorrido por la historia de José Mujica, suscríbete a Lechisme y activa la campanita para seguir explorando juntos las vidas de los personajes que marcaron la historia. Nos vemos en el próximo video.